El día que cambió mi historia. Durante este tiempo, nuestros invitados relatan sus experiencias personales que marcaron un antes y un después. Hechos reales que se han convertido en grandes testimonios. Prepara tu corazón para escuchar la siguiente historia. El día que cambió mi historia. Bueno, pues como cada martes, Ceci. Ay, sí, los martes son días especiales porque, bueno, tenemos en este segmento del día que cambió mi historia estos testimonios de personas tan reales como tú y como yo, Saúl, como Y como tú la que gente que nos está escuchando. Y que Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida. Pastora Betty, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Pastora Beatriz, y sobre todo por abrir su corazón y para compartir con nosotros cómo fue ese día en que cambió su historia. Sabemos, bueno, ahorita estamos conectados por Zoom, usted está en México. Cuéntenos cómo fue ese día en que Jesús llegó a su vida a cambiar su historia. Bueno, pues en realidad han sucedido muchísimas cosas en mi vida. Bueno, efectivamente yo me encuentro ahorita acá en México, en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila. Y pues un saludo desde la bella capital de los precios bajos, de quien conoce. Que ahorita pues en realidad no hay precios bajos en ninguna parte, pero bueno. Se puede decir. Y bien, pues respondiendo a tu pregunta, Ceci, pues yo conocí del Señor a una edad desde muy temprana por medio de mi mamá, que nos llevaba siempre a las escuelitas de verano, a la iglesia episcopal primeramente. Fue el medio en que nos movimos primero y después ya empezamos a ir a la iglesia cristiana, a las escuelitas de verano por mi mamá. Y después, bueno, pasaron los años, ya uno crece, es adolescente, va tomando uno decisiones y era de las que iban 2, 3 semanas y luego dejaba de ir 3, 4 meses y así, ¿verdad? Pero en realidad mi vida cambió cuando yo llegué a una iglesia, visité muchas iglesias, muchas congregaciones en el tiempo de mi adolescencia, de mi juventud, pero ya estando ya casada, radiqué en la ciudad de San Antonio por casi 20 años. Y bueno, ahí fue donde el Señor me afirmó en la iglesia de Vida Abundante de los pastores Bonilla, Eliezer y Dorcas Bonilla. Y bueno, ahí fue donde mi corazón se afirmó al Señor y sucedieron muchísimas cosas. Bueno, ahí fue donde yo en realidad puedo decir que arrancó mi nueva vida. Ahí fue donde yo puedo decir que conocí del amor de Jesucristo verdaderamente. Wow. En ese tiempo, pastora, bueno, estuvo aquí 20 años viviendo en San Antonio. Sabemos que esas semillas que nosotros sembramos en los niños en la escuela dominical, un día van a dar fruto. Dios tiene dispuesto ya ese tiempo para que esas semillas den fruto. Pasaron muchos años para que después de que en la escuela dominical se sembró una semilla en usted, diera el fruto. Y precisamente, bueno, lo vimos ya, usted nos comenta ahora que vivió aquí en San Antonio, y cuéntenos, por favor, compártanos, dentro de este tiempo en el que Dios ya se hizo más real en su vida, alguno de esos testimonios que pueda compartirnos, en donde usted se dio cuenta que no era más que la mano del Señor en la situación. Ay, bueno, pues yo creo que todos y bueno, toda la hermosa audiencia que ustedes tienen a través de la nuestra, que envió un saludo muy cariñoso y los felicito
por este Gracias. trabajo, por este servicio. Yo trabajé en radio también, allí en San Antonio y acá en México, y fue una de las testimonios y experiencias que el Señor, que puedo compartir un poco. Tuve la oportunidad de estar en radio cristiana, ahí en la ciudad de San Antonio, en algunas estaciones de radio, en una empresa muy reconocida también de ahí de San Antonio. Y después, pero yo le pedí al Señor que me pusiera en una estación de radio secular. Y el Señor me contestó, me respondió y me dio esa oportunidad de estar en radio también acá en México. Y bueno, por situaciones de otro trabajo y situaciones familiares, pues ya no continué, pero bueno, estamos en espera de lo que el Señor vaya a ir poniendo, si esa es su voluntad. Y es un trabajo hermoso, créanme, bueno, como testimonio es una de las cosas que yo jamás imaginé que fueran a suceder en mi vida, siendo que no tenía experiencia alguna en cuestión de comunicación, de radio, y definitivamente fue Dios el que lo hizo. Y para honra y gloria de su nombre, ¿verdad? Entonces, fue una respuesta al anhelo de mi corazón, que por mucho tiempo el Señor inquietó a mi vida. Y bueno, yo creo que hay muchos testimonios que podemos compartir, ¿verdad? Porque es tan grande el amor del Señor, y como cada mañana, como lo dice su palabra, ¿no? Cada mañana son nuevas sus misericordias, cada mañana el Señor nos regala algo nuevo, cada mañana el Señor nos sorprende, ¿no? Una ocasión comentaba y publicaba yo ahí en mi muro personal, decía: ¿Qué es lo que más te sorprende de Dios? Y una persona comentaba, es que no puedes decir que te sorprende algo de Dios, porque sería entonces no creer en lo que Dios hace. Y yo difiero un poquito de ello, creo que definitivamente sí, Dios nos sorprende día a día, porque es tanta su poderío, su soberanía, el amor que derrama sobre nuestras vidas. Así es de que yo creo que todos y cada uno de nosotros podemos decir, híjole, este día Dios me sorprendió con esto. O sea, sorprender quiere decir, oh, wow. Claro, Señor, sí. gracias. No podemos olvidarnos y dejar de asombrarnos de todas esas cosas, de esos pequeños detalles. Ahorita, como usted nos comentaba, esos anhelos de nuestro corazón. Tal vez las personas, cuando nos ven que llegamos a lograr nuestros objetivos, nos felicitan, sí, pero el único que sabe qué hay detrás de todo ese trabajo es Dios. Así es. Y Él es el que nos pone en los lugares correctos, con las personas correctas, en los momentos correctos. Y exactamente. Así como amén. Sí, pastora. Así como ese anhelo del corazón de extender el reino, que es una de las responsabilidades que tenemos. Y bueno, el Señor eligió ponerla en el radio para extender el reino, porque aún estando en un solo lugar puede tocar corazones en muchos sitios diferentes. Claro. Amén, así es. Yo creo que la radio es una de mis pasiones, y es un medio donde el Señor utiliza para expandir su reino y para alcanzar muchas almas. Los felicito, sigan adelante con esta obra tan maravillosa. Y bueno, una de las cosas es eso, ¿verdad? Que el Señor me sorprendió, porque jamás me imaginé, como les mencionaba, que iba a estar frente a un micrófono, y uno está frente a un micrófono, pero no sabes la cantidad de multitud de personas a las que uno puede alcanzar, claro, a través de estos medios, ¿no? Y bueno, y más adelante viene el Señor a darme otra sorpresa. En lo personal, bueno, también, bueno, más bien dicho, en lo ministerial, que es llevarme a ser pues portadora de su palabra, de poder predicar y de poder tener esa gran responsabilidad de pastorear una iglesia, esta pequeña congregación de Nueva Rosita, Vida Abundante, región carbonífera. Somos una pequeña hija de Vida Abundante de San Antonio, los pastores Bonilla, ya 17 años, wow, 18 años.
pero no he estado yo como pastor este tiempo. Yo me encontraba en San Antonio, tengo poco tiempo de estar ya oficialmente pastoreando. Mis padres, Israel García, el pastor Israel García, mi madre Beatriz Arellano de García, fueron los iniciadores de este ministerio. Ellos, por su edad y situaciones de salud, mi madre está, gloria a Dios, ya saliendo de un cáncer que se le fue diagnosticado justo al inicio de pandemia. Y nos aferramos, ¿verdad?, a las promesas de Dios. Les digo, pueden ser tantos testimonios, tantas cosas tan maravillosas que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, pero siento en mi corazón compartir ahora sí que algo que sé que va a ser de bendición para alguien que esté escuchando en esta mañana, del poder del Señor, de esas sorpresas que el Señor nos da, de esos tiempos y esas respuestas que nos sorprenden cuando aún médicamente te dicen un diagnóstico que lo ves algo imposible de que haya un cambio. Y es algo que me gusta siempre compartir, porque sé que alguien puede estar atravesando por esa situación. Sí, sí. Yo tengo 4 hijos, soy abuela de 2, tengo 2 nietecitos ya, pero mi hijo, el más pequeño, él ahorita tiene 16 años. Desde mi embarazo a mí me lo diagnosticaron que mi hijo venía anormal, que mi hijo venía síndrome Down, y me pidieron, eso fue allá en Estados Unidos, y me pidieron que lo abortara, ¿verdad? Me pidieron que lo abortara porque yo ya tenía 3 hijos, ¿verdad? Ya mi edad estaba avanzada también, entonces me decían, ¿para qué pues tener otro hijo? ¿Para qué meterte en esos problemas? Y bueno, nos aferramos, ¿verdad?, a creer en un Dios de poder, en un Dios de milagros, en un Dios de lo imposible. Y hubo muchas palabras, fuimos muy herméticos en esta situación, no lo hicimos saber mucho. Entonces fuimos solamente la familia que estuvimos orando, ayunando y creyendo en las promesas del Señor, ¿verdad? Clama a mí que yo te responderé y te haré saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nos aferramos a esa promesa de milagro. Y fue de estar mes con mes. En ese tiempo yo estaba trabajando en radio, como les mencionaba, en una empresa muy reconocida de ahí de San Antonio, que contaban con una estación cristiana dentro de varias estaciones seculares. Entonces, yo con los síntomas del embarazo, los primeros meses, en fin, todo esto, y después ir a cada chequeo, a cada estudio, y con la fe y con la esperanza de que me dijeran, ya, tu hijo está bien, pero no, o sea, era, tu hijo viene síndrome Down. Entonces yo hasta le reclamaba a Dios, yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Te estoy sirviendo, estoy en una estación de radio, le estoy hablando a la gente de fe, de que crean, de que tú eres un Dios de milagros, y voy a hacerme estudios y no lo haces en mí. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, fue un proceso donde definitivamente Dios probó mi fe, donde Dios probó mi obediencia, y bueno, o sea, fueron los primeros meses, ¿verdad?, en que me decían, estás a tiempo para abortar, estás a tiempo para abortar. Y me recuerdo perfectamente, yo no hablaba inglés y no lo hablo para vergüenza mía después de tantos años de estar no te preocupes. Acá hay otro compañero tuyo que ya estamos estudiando, pero ahí vamos. Ok, entonces, oye, si antes viviendo allá en Estados Unidos no lo masticaba, ahora menos, ¿no? Pero me aventaba la totacha mojarrera, como dicen por ahí. Entonces me defendía. Entonces me tocó un doctor americano, totalmente anglosajón, pero la enfermera era hispana. Me recuerdo exactamente su nombre, Elizabeth, porque se llama mi hija también. Y me dicen que tengo que firmar una hoja, una forma, ¿verdad?, donde ellos me habían informado cuál era la situación de mi bebé, del feto, ¿verdad? Me decían, es
esta es la condición en la que viene y usted se hace responsable. Y yo, ok, lógico, me voy a hacer responsable, ¿no? Pues es mi hijo. Uh-huh. Entonces yo por el reverso de la hoja escribí en español y le puse que me negaba rotundamente a realizarme un método para abortar, porque yo creía en un Dios todopoderoso, en un Dios de milagros, y que Él iba a hacer el milagro. Entonces ella se lo traduce, Elizabeth, la enfermera, se lo traduce al doctor, y el doctor se rió, ¿verdad? El doctor se burló prácticamente de lo que yo había escrito. Pasa el tiempo, los estudios continúan saliendo un Dan positivo, y me recuerdo que una noche estaba dormida, acostada, pero el bebé se movía demasiado, todavía faltaban semanas para el alumbramiento, y mi vientre estaba muy caliente. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Y recuerdo que en ese tiempo mi esposo, que era mi esposo, me dice, ¿sabes qué? Deja la mano de Dios que está arreglando lo que el enemigo quería desarreglar. Wow. Y me acuerdo que pasa eso, y después me recuerdo que el papá de mi hijo me dice, ¿sabes qué? Se va a llamar David. Se va a llamar David porque va a derrotar a ese gigante que se ha levantado en su vida desde pequeño. Ahora mi hijo tiene 16 años, está enorme, yo le llego al hombro, ¿verdad? Es grandísimo, y le decimos, bueno, eres David con cuerpo de Goliat. Oye, pero lo más precioso, pastora, es que tuviste la mano de Dios obrando en tu hijo, y que ahora puedes dar testimonio que cuando nos ponemos en las manos de Dios, pues no hay nada. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Y fíjate que lo más hermoso es de que el Señor, como dice su palabra, ¿verdad? Él calla la boca de los que se levantan en su contra y del incrédulo, ¿no? Porque me recuerdo que, bueno, llegamos al hospital, se llega el día del alumbramiento, llegamos al hospital y resulta que llegamos y me dicen, Miss Jordan, estamos esperando, tenemos todo preparado para recibir a un niño anormal. Oye, llegas al hospital y te dicen eso, ¿verdad? Entonces, llegamos, me meten a la habitación, todo lo que pasa, nace mi hijo, y pues lo primero, ¿verdad?, es de que quiero verlo, o sea, ¿cómo está?, ¿verdad? Entonces, su papá inmediatamente checándolo y todo, y me dicen, mire, el niño se ve totalmente normal, no presenta ninguna característica física en cuestión de lo que se le diagnosticó, pero no lo vamos a llevar a hacerle estudios porque muchas veces lo traen en los genes. Uh-huh. Se lo llevaron, yo no pude disfrutar de mi bebé recién nacido, inmediatamente se lo llevaron a hacerle estudios, regresan, me recuerdo que era una pediatra coreana, y regresa y dice, no nos explicamos qué fue lo que pasó, pero su hijo está totalmente normal, está sano y está muy hermoso. Entonces, él nació grande, no nació bebé, nunca fue un bebé recién nacido, nació enorme, nació grandísimo. Y me emociono. y ver la gloria de Dios en este momento y cómo Dios te acomoda las cosas, porque pasan unos meses, mi bebé tenía aproximadamente 3 meses de ya nacido, me hablan de la escuela donde estaba mi hija, de la primaria, y que tenía que ir a enfermería porque tenía temperatura. Entonces yo voy, era cerca de mi casa, voy con la carriola, con mi bebé, y voy a ver a mi otra hija que me hablan de la escuela. Cuando yo llego a enfermería, que rarísima vez iba yo a enfermería, gracias a Dios mis hijos nunca han sido enfermizos, ¿dónde me topo a Elizabeth la enfermera? ¿Te fijas cómo Dios acomoda las cosas? Entonces me topo a Elizabeth la enfermera y ve a mi bebé. Ella ya no supo, ¿verdad? O sea, si nació, no nació, ¿qué pasó?
¿verdad? Ella ve a mi bebé y se sorprende y dice, ¿es el bebé? Y le dije yo, es el bebé, Elizabeth. Dije, es el bebé que el doctor me estaba pidiendo que abortara. Esas fueron mis palabras. Es el bebé que el doctor me estaba pidiendo que asesinara. Empezó ella a llorar, lo cargó, lo abraza y dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Más adelante, yo sigo compartiéndole la palabra a ella de lo que el Señor puede hacer, y ella empieza a congregarse en una iglesia anglosajona, ¿verdad? Su primer idioma era inglés. Pero el evangelio llegó a la vida de Elizabeth a través del testimonio de mi hijo. Entonces, gloria definitivamente, al Señor. Gloria a Dios, porque Dios no sabemos, y tal vez ahorita esté escuchando a alguna persona que en este momento está atravesando por alguna situación, tal vez no igual que la mía, pero tal vez estás pasando por alguna situación que tú lo ves algo imposible y que los médicos te han diagnosticado algo y estás en una crisis y tal vez pasa el tiempo y no recibes la respuesta que uno quiere, ¿no? Y somos tan atrevidos de reclamarle a Dios. Y sí, déjame decirte que se vale. Yo no sé, perdón, pero se vale, ¿no? A veces decirle, Señor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿qué rollo? Te estoy orando y todo está igual. Claro, claro. Pero Dios se va a glorificar siempre. Ay, y qué hermoso, fíjate, qué padre, y es algo que en el cual yo creo a veces mamás se enfrentan en esa situación. Me trajo a la memoria mis sobrinitos también, los dos, los más pequeños de mis sobrinos, que daban diagnósticos de mi sobrina, de la hija de mi sobrina que acaba de nacer, sí, que también le dijeron que iba a estar muy grave, que los traía soplos en el corazón, y ver después de unas semanas que esos soplos se cerraron, diagnósticos que los doctores dan y que dicen que van a sufrir toda la vida de eso. Y ver de alguna manera cómo el Señor obra cuando uno le cree, cuando uno pone su confianza en Él. Pues muchísimas gracias, pastora, que Dios nos la bendiga, gracias por compartir este día que cambió su historia. Amén. Y yo solamente quiero dejarte esta palabra a todos los que nos están escuchando, un pasaje con el cual yo me he sostenido en el transcurso de mi vida, porque todos pasamos broncas, todos pasamos problemas a diario. Dice, tu mano me sostiene y tu espíritu da aliento a mi alma, ¿verdad? Hay ocasiones que a lo mejor en este momento hay personas que su alma está tan dolida, tan angustiada, tan golpeada por la situación, tan agotada, porque vez tras vez no ves una respuesta, pero tómate de la palabra del Señor. Tu espíritu me sostiene y da aliento a mi alma. Así es de que, amén, amigos, muchísimas gracias, Ceci, muchísimas gracias, pastora. Esperamos que en alguna vuelta que tenga acá a San Antonio nos visite, nos va a dar mucho gusto verla por aquí. Ay, gracias. Y que bueno, el Señor siga haciendo todas esas buenas obras allá en Nueva Rosita. Muchas gracias, amén, por habernos acompañado. Un abrazo, pastora, Dios le bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, igualmente, Dios los bendiga. Gracias.